¿Cómo liberarte de las cadenas del elefante? Soy Pablo Lema y te invito a que me acompañes en este directo o en este programa en diferido cuando lo suba en YouTube. También cuando lo veas a través de mi comunidad en Telegram, a que caminemos por este sendero en donde descubrir de qué hablamos cuando hablamos de liberarnos del elefante. Lo podemos entender muy simple, ¿sí? De manera muy simple, cuando observamos a nivel social lo que está sucediendo, ¿sí? Que es un caos, que hay mucho miedo, hay mucha crisis, ya sea que estés aquí en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Creo que nadie puede negar que estamos viviendo momentos muy especiales, pero no especiales en el sentido de que son especiales, sino que son muy movilizantes, ¿sí? Nos llevan a solaparnos y a vivir en modo supervivencia, ¿sí? Con miedo, con estrés, con mucha ansiedad, muchos casos de no conciliación del sueño, ni hablar de casos en donde se corta toda conexión con un futuro creativo, ni hablar de pensar un futuro creativo en donde vos sos el protagonista. Y eso, la verdad, es peligroso porque lo primero que hace es hacerte creer lo mismo que el cuento del elefante. Eso es peligroso porque lo primero que hace es hacerte creer que tu participación en tu vida está como un papel secundario de una película. Ese es el gran peligro. ¿Y por qué te nombro lo del cuento del elefante? ¿Sí? ¿Qué es el cuento del elefante? El cuento del elefante encadenado es un cuento de un elefante de circo que cuando era pequeñito, ¿sí? Se lo entrenó, se lo ató a un pequeño tronco con unas cadenas y ahí se lo empezó a domar. Ahí se lo empezó a educar. Mira esta palabra, educar. Y ese elefante, a medida que va pasando el tiempo, empezó a creer que su realidad, su contexto era esto. Una cajita. El contexto que solamente podía ver. Por más que quería salir, no podía, porque creía que ese tronco era inamovible, que ese mástil en donde estaba esa cadena era inamovible. Ni pensaba en romper la cadena. ¿Por qué? Porque había sido educado, había sido entrenado en que esa cadena no se podía romper. ¿Te suena este cuento? Aprovecho a saludar a Logos Astral, Carolina Campani, muchísimas gracias, mi amor, nuevamente por estar acompañándome. A Gaby Lilian, muchísimas gracias, Gaby, también por sumarte a este directo. Y agradecerte a ti si estás viendo este directo en diferido o que no puedes sumarte al vivo, pues también sos bienvenido. Bienvenida, ya sabes que si tenés alguna pregunta, alguna consulta, querés profundizar en algo más, querés compartirme tu situación, contás conmigo, ¿sí? Entonces, ese elefante de circo fue enseñado en esclavitud. Y es una metáfora de cómo muchas veces nosotros ingresamos a nuestra vida. Somos esclavos sin darnos cuenta, ya lo indica Matrix, desde ese mito moderno, desde las películas Matrix y un montón de películas en donde nos muestran, hey, la realidad que vos percibís, las creencias que vos tenés, las emociones que vos tenés. Presta atención porque es un gran teatro, ¿sí? El terrible error que cometemos es creer que eso que nos dice nuestra mente consciente, nuestro estado de vigilia, que te he mencionado los motivos de por qué es un estado limitado, es un estado similar al del elefante. ¿Por qué? Porque el elefante desde su vigilia creía que no se podía mover, creía que no podía ser libre, creía que estaba atado. Y acá una palabra fundamental es que cuántas veces por educación nos han empobrecido con creencias, con ideologías. Aquí en Argentina te puedo hablar muy en presente
de cómo las ideologías han destrozado a un país, cómo el poder de la palabra destroza una nación o la hace florecer, o la nutre, o la despierta. Los mismos principios. Lo similar sana lo similar. Entonces, el cuento del elefante nos muestra que muchas veces esa esclavitud mental, en caso de que la sientas, se expresa a través de cansancio, se expresa a través de estrés, se expresa a través de el mundo es un lugar hostil, se expresa a través de no tengo participación en mi realidad. Se expresa en la peor creencia que más empobrece todas las áreas de vida. Creer que la vida es peligrosa. Es la peor creencia. ¿Por qué? Porque como en una jungla nos pone en modo supervivencia, no nos vinculamos amablemente y estamos desconfiando todo el tiempo. Todos estos tips y claves te los menciono porque son parte de esa esclavitud mental que nos han impuesto, como el elefante encarcelado. ¿Sabes cuál es el medidor del nivel de esclavitud para que lo reconozcas, para que estés atento, para que estemos con todos los cables activos? Tus emociones, tu estado emocional. Las emociones son la clave. ¿Por qué? Para esto hay muchos videos que he realizado donde te muestro cómo funciona nuestra biología, nuestras emociones, nuestra mente. Y entendamos lo siguiente. Las emociones nos muestran, ya sea cómo nos sentimos, pero a nivel cuerpo, no a nivel intelectual, cómo nos sentimos. Si estamos a la defensiva, si estamos estresados, cansados, si nos hacemos la cabeza. Imagínate todo ese set, cómo impacta negativamente y cómo predispone, cómo sugestiona, siguiendo la línea de lo que recorrí la semana pasada, el poder de las sugestiones para enriquecer tu vida, cómo sugestiona tus diversas áreas de vida y las lleva a la pobreza. Claro, cuando crees que con lo que naciste ya está. Si te funciona, bienvenido sea. La clave te podría decir, lo tenés que desarrollar, lo tenés que embellecer, lo tenés que enriquecer, expandirlo. Pero en muchos casos, nadie está exento de ciertas creencias que son limitantes. En algunas áreas está todo bien, en otras áreas está todo limitado. Ya sea dinero, pareja, salud. ¿Cuál es esa área donde vos sentís que estás limitado o limitada? Porque el primer paso, y después más adelante lo vamos a ver en próximos directos, el primer paso es tomar compromiso con vos mismo. El primer paso es reconocer esto. No hay posibilidad de cambio. Por eso en la semana hice un reel sobre por qué en el 95% de los casos las técnicas no funcionan. Ya sea que queremos tener más dinero o mejorar nuestro estado de salud o sanarnos de una enfermedad. No funcionan las técnicas en un 95% de los casos. Y lo tengo que sostener. Desde mi experiencia te lo comparto. No desde teorías o libros. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que las técnicas nos van a resolver algo y simplemente la técnica es un puente eficaz, nutritivo y enriquecido cuando está acompañado de un proceso. Muchas veces, si quizás vos querés tener más dinero y haces una técnica, esa técnica va a amplificar, si no tenés en cuenta lo que hay que tener en cuenta, va a amplificar tus limitaciones. Porque una técnica lo que hace es amplifica, es un puente. Amplifica lo que sí y amplifica lo que no. Entonces tenés que tener en cuenta cómo bloquear lo que no y amplificar lo que sí. Lo digo por experiencia. Si técnicas en donde vos haces algo para, por ejemplo, tener más dinero y de repente te encontrás con una deuda, basado en hechos reales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos muestra esto? Que muchas veces esas cadenas del elefante, como ven, no las puede resolver una técnica, si no la acompañas de un proceso de autodescubrimiento, de desarrollo de tus capacidades,
de ponerte en primer lugar a vos, no a la técnica. Le ponemos el protagonismo a la técnica. La técnica me resuelve esto. La hipnosis me resuelve esto. El ritual me resuelve esto. Y lo que queda por fuera es quien está delante de ese ritual y de la técnica. Y así se le enseña en el 90% de los casos. ¿Sí? En el 90% de los casos. Entonces, esa esclavitud, como te mencionaba, también forma parte de creer que una técnica te va a resolver la vida. Cosa que no funciona. No funciona. Si hay una persona que por aplicar una técnica haya resuelto su vida, pues te invito a que me escribas. Escríbeme y compartime tu testimonio y si querés hacemos un directo juntos. Una técnica que haya resuelto tu vida. Vas a descubrir una sorpresa. Que no se trata de la técnica, se trata de vos. Y a eso siempre te invito. A tu protagonismo. ¿Por qué? Porque si no tomamos partido de liberarnos de ese palito de madera que está atado a una cadena imaginaria, ¿qué es imaginario? Vamos a seguir rebotando siempre contra lo mismo. Entonces acordate, el medidor para darte cuenta el nivel de tus creencias limitantes y tus creencias potenciantes, vamos a decirlo así, son tus emociones. Si estás cansado, si estás estresado, si sentís un desequilibrio en tu vida personal y profesional, tu cuerpo te está enviando esa señal para que hagas algo. ¿Y sabes por qué te comento esto así? Tu cuerpo. ¿Por qué, Pablo, me decís tu cuerpo? En un 90% de los casos, desde hace años, que me aplico y brindo como parte de un set de herramientas evolutivas en las sesiones terapéuticas de coaching, asesorías, en un 90%, tu inconsciente ya no sabe más qué hacer para enviarte mensajes, para que despiertes, para que cambies, para que tomes esa decisión que no te animás, para que cambies tus creencias. Entonces, si no le prestas atención a eso, te genera, por ejemplo, una timidez. Vos tenés ganas de comunicarte y sentís que no podés, te sentís tímido, tímida, tartamudeás. Vos querés formar una relación, tenés ganas de conocer a alguien, formar pareja, y entonces ¿qué hace? Te empieza a hacer sentir que no podés confiar en los demás. ¿Por qué? Porque en realidad te está invitando a que vos te limpies de eso. No porque es tu enemigo. No porque es tu enemigo. ¿Sabés lo que es comprobar en un 90% esto? Desde la práctica, desde la experiencia, que tu inconsciente está predispuesto al cambio. Predispuesto. Está predispuesto. Y entonces, ¿qué es lo que evita muchas veces ese cambio? ¿Qué es lo que evita ese cambio? Nuestro ego. Nuestro ego. Nuestra concepción rígida de la realidad. Esto es así. Esto tiene que ser así. Yo me siento así por esto. O sea, esa identidad que es como el elefante. El elefante fue entrenado para percibir su realidad y lo que lo rodea de esa manera. Y así funcionamos cuando le damos demasiado poder a nuestro ego. O a nuestra sombra también. Nuestra sombra es lo no reconocido. Se ha creído que lo inconsciente es demoníaco porque se lo conectó a la sombra. Y eso sucede cuando está el inconsciente todo el tiempo queriendo que despiertes, te des cuenta, te des cuenta. No tenés 2 pesos en el bolsillo, no tenés dólares, querés prosperar económicamente. Tu inconsciente te está pidiendo que te valores. Por eso te genera esa deuda, para que te moleste. Y si no haces algo, te lo vas a seguir generando. Porque ¿por qué el inconsciente funcionaría de una manera diferente a la lógica del universo? Funciona todo bajo la misma lógica. Entonces, el medidor son las emociones en el cuerpo. Por eso muchas veces cuando inician recién o hay que recalibrar, ¿sí? Reajustar ciertas tuercas, siempre llevo en el espacio de metanoia, que es un enfoque terapéutico centrado en resolver, concretar y
activar tus recursos, potenciarlos, nutrirlos. La clave está en tus emociones. Y siempre lo que aparece es falta de sueño, ansiedad, timidez, desconfianza. Siento que no valgo. ¿Ves? La emoción te está mostrando el camino, no la intelectualidad, la emoción. ¿Por qué? Porque aquí viene un gran secreto. Las emociones, cuando están a nivel del cuerpo, viscerales, te muestran y te abren la puerta de acceso a tu mundo simbólico. Ese mundo que digita nuestra realidad, ese mundo que digita sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tu desequilibrio profesional y personal, sobre tu equilibrio personal y profesional, sobre tu jefe. Influye. Si lo tenemos que trasladar a lo biológico, viste que científicamente nos han dicho que el 90% de nuestro ADN es basura. ¿Vos pensás que realmente podríamos tener un 90% de ADN basura? Un 90%. El universo va a... esta palabra que te quiero decir, va a derrochar ADN inútil. Obviamente que no. Ese ADN basura es el acceso, o ese ADN mal llamado basura, es el acceso a tu mundo simbólico. Ese ADN desconocido, oculto, que no se sabe cómo funciona. Ahí está la clave. Ahí. Y esto que te comparto siempre, lo hago desde mi experiencia de comprenderte, de entenderte. Por eso pongo tanto énfasis en reconocer, descubrir, autodescubrirte. Porque es la productividad por excelencia. Es la llave que abre las puertas a tu alto rendimiento. Aquí delante hay alguien que vivió muchísimos golpes en la vida, como cualquiera de nosotros. Muchísimos. Pérdidas familiares, hiperdolorosas. Timidez crónica, te puedo decir. Sobrepeso. Creencias limitantes. Lo que quieras. Brujería también. Lo que quieras. Entonces te lo comparto desde esa experiencia. De haber surcado esas aguas. E invitarte a surcar esas aguas. Para que descubras que son como la cadena del elefante. Un aprendizaje. Un aprendizaje que, como todo aprendizaje, se puede disolver si aflojás esa estaca, ¿sí? Ese palo, lo reconoces y lo nutrís con un nuevo aprendizaje. Un nuevo aprendizaje mental, emocional y por último, de conductas. Parte de ese aprendizaje, parte de ese nutricio sendero, en donde vos podés fortalecer tu productividad, podés enriquecer tu energía, desarrollar tu inteligencia emocional, desarrollar tu foco, que hoy en día el foco creo que es algo que muy pocas veces lo tenemos en cuenta. Acá se me viene el queridísimo Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído con las redes, con el celular, con la tele, con toda la información ahí, adelante. Es el escenario ideal para la distracción, para que no te puedas relajar, para que no puedas conectar con tus recursos. En Metanoia tenés la posibilidad, en este enfoque terapéutico, evolutivo, tenés la posibilidad de evitar perder energía, empobrecer tus áreas de vida. Y podés evitar lo principal, creer que la vida es una jungla. La vida es un lienzo en blanco. A veces tiene manchas, pero podés elegir los pinceles, podés dibujar lo que vos querés. ¿Sí? Incluso podés descubrir que los mejores cuadros son siempre cuando los dibujamos en conjunto, en equipo. Y hoy todo está propicio para esa energía, para una energía armónica,
para una energía de redescubrir tu vínculo. Y el primer vínculo que es necesario muchas veces redescubrir es con uno mismo. Ese es el primer vínculo. Porque si vos nutrís tu vínculo, te autodescubrís, sanás, te equilibrás energéticamente y mentalmente, vas a poder vincularte armónicamente con los demás. Ya el otro no se transforma en un enemigo. Ya el otro no se transforma en alguien que tenés que tener cuidado de que te lastime. No existe. ¿Sabes por qué no existe? Porque en realidad vas a descubrir algo maravilloso. Y es que el elefante percibía en función a su educación. No porque la realidad era verdad, sino en función a su educación. ¿Cuántas personas creen que la vida es una lucha? La nombran lucha y se encuentran siempre con eso. Porque tu realidad es punto y coma de lo que expresás todo el tiempo. Todo el tiempo. Tus palabras y tus emociones son claves. En tus emociones te están mostrando lo que vos tenés que seguir desarrollando, sanar o aprender. ¿Sí? A mí me pasó, cuando tenía bloqueos respecto del dinero, y siempre que tenía que pagar algo, sentía una contracción en el estómago. Siempre. Siempre estoy hablando hasta hace un tiempo. Y cuando apliqué estas herramientas de conectar con mi interior, bueno, ¿qué me quiere decir esa emoción? ¿Cuál es el mensaje? Haciendo alianza, ese alto rendimiento de sintonizar con tu mente más profunda, que sabe mucho más que vos, sabe mucho más que la vigilia, que ya sabes que la vigilia es un estado de sueño. Ahí empecé a sanarme. Ahí empecé a distender. Ahí empecé a confiar. Ahí empecé a producir. Ahí empecé a sentirme emocionalmente mejor. Y te comparto esta experiencia, ojalá, en mi deseo, que te motive. No que te motive solamente para decir, wow, él pudo, yo no. No, que vos podés también. Si querés comprobarlo por experiencia, porque te lo comparto en mi experiencia, me podés escribir. Si no querés escribirme, no hay ningún problema. Está todo bien. Pero te comparto una experiencia en donde, como siempre te digo, no es para que me lo creas, sino para que lo experimentes. Saludo a Eli. Muchísimas gracias, Eli, por también sumarte a este directo. Ojalá que también a vos te aporte este directo y mil gracias por estar. Ya sea Eli, Gaby, Lilian, Caro también y a quien luego se suma. Entonces, recordá, si hoy te sentís estresado, ansioso, con miedos, que lo que está pasando a nivel social, es un momento ideal para que gires la cámara y profundices en vos. Conceptos como productividad, ahorro de energía, limpieza de energía, bienestar, salud, todo eso, ¿sabes dónde nace? En tu mente. En tu mente. Y cuando comprendes que tu mente es como la flor de la vida, esa flor, ¿sí?, toda con una red, cuando comprendes eso, hay muchos de ustedes, yo sé que lo han comprobado, ¿sí?, por estar, y lo siguen comprobando por estar en espacios ya sea de coaching, creación consciente o metanoia, enfoque terapéutico evolutivo que te mencioné, te das cuenta que el inconsciente es como una red. Tocas un botón, le haces creer a tu mente que estás enfocado en eso, que lo estás, pero a la vez se mueven otras cosas. Entonces aparecen oportunidades, te sentís mejor, más relajada, más relajado. Te das cuenta que en realidad la mejor inversión que puedes hacer es invertir en tu productividad interna. Tenemos un sistema de producción de recursos que muchas veces, muchas personas sufren las consecuencias de no prestar atención, de no invertir en ese sistema interior. Entonces el cuerpo después le pasa factura, una factura en rojo. $5.000, $15.000 de deuda. ¿Por qué? Por no haber prestado atención a esos mensajes. Entonces a lo que se recurre es lo que queda a la mano, que es lo tradicional. Ahí ponele lo que vos quieras como lo tradicional. Entonces,
si querés prevenir, invertir en vos mismo, en vos misma, desarrollar tu alto rendimiento, activar tu inteligencia emocional que hoy en día es tan necesaria. La clave es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Nueva mente. Allí donde va tu enfoque, va tu energía. Allí donde va tu percepción, va tu realidad. Allí donde va tu percepción, va por tu simbología inconsciente. Entonces, metanoia. Nuevamente. Cambiás tus símbolos. Desarrollás tu inteligencia emocional. Activás tus recursos internos. Tenés un nuevo pincel, nuevos colores. Y por ende, el cuadro va a ser diferente. En donde antes quizás dibujabas un cuadro repetitivo, doloroso, que no te gustaba, ahora te puedes encontrar dibujando lo que vos querés. Si lo querés trasladar a instrumentos, tocando instrumentos, ahora podés tocar otra melodía. Hay melodías que empobrecen, hay melodías que enriquecen. ¿De qué lado querés estar? Melódicamente, vamos a decirlo así, melódicamente. ¿Sí? Entonces, recordad, las cadenas del elefante son una ilusión. El elefante nunca se enteró, siguió encadenado. El elefante del circo, siguió ahí, siguió encadenado. Siguió sosteniendo ese aprendizaje, esa educación, ese contexto que veía muy cercano. Por eso nunca se liberó. Hoy te mostré las claves, los tips, parte de las estrategias para hacer así, tac, y sacar esa cadena. Ojalá estos nuevos colores te motiven, te incentiven, pintes nuevos cuadros, toques nuevos instrumentos. Y decirte que en caso de que tengas alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, querés compartirme tu situación, tu caso, contás conmigo. ¿Te querés sumar a las actividades que brindo? Curso de autohipnosis evolutiva, para que vos aprendas a conocer esta nutricia herramienta que no es una técnica, es una metodología. Me puedes escribir. ¿Querés conocer las leyes ocultas del dinero? ¿Cómo funciona realmente liberarte de esas cadenas atadas a ese símbolo del dinero? Hay un curso online que puedes hacer a tu tiempo, a tu gusto, que se llama Viaje hacia la Prosperidad. Si querés desarrollar tu alto rendimiento, aprender a subir montañas, metanoia o coaching creación consciente. Si te querés sumar, nos encontramos. ¿No te querés sumar? No hay ningún problema. Ojalá que esto te nutra, te brinde igualmente puertas, puedas usar esas llaves. Desde ya, de mi parte, te agradezco por estar aquí, a quienes tienen la amabilidad de acompañarme en el vivo, que pueden sumarse al vivo, así que de ya, muchísimas gracias. Recordarte lo siguiente, nos encontramos en los reels casi diarios que subo en las redes, en YouTube, en mi perfil de Facebook, aquí en Instagram. Nos encontramos en Telegram también, donde ahí tenés un compendio de este viaje hacia la prosperidad que te he mencionado, donde puedes acceder de manera gratuita. Y para dentro de un tiempito tengo más sorpresas para los que se suscriban a mi comunidad de Telegram, así estamos aún más en contacto. Podés también sumarte, como dije, a las sesiones 1 a 1, ya sea metanoia o coaching, creación consciente, o si no, podés también encontrarte conmigo a través de estos directos. ¿Querés compartirme tu caso? Bienvenido sea. ¿Querés sugerirme alguna temática orientada a esto que te estoy compartiendo? Pues bienvenido sea. Desde ya, muchas gracias. Recordá, no creas algo de lo que te compartí en este directo. Nada. Experimentalo. Y después me contás. ¿Te parece? Hermoso fin de semana para todos ustedes y nos encontramos el próximo viernes, 11 horas de Argentina y también en las redes sociales. Muchísimas gracias.